Sí, para precisar más esta cuestión de las transfusiones de sangre, la postura de la Corte Suprema de la Nación en México es muy clara al respecto. En caso de menores de edad, por ejemplo, el caso de 2018 de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación en la revisión número 1049 del 2017, de 15 de agosto de 2018, es decir, que estamos hablando del mismo caso que creo que había expuesto, declaró Sí. que el Estado debía ordenar la transfusión de sangre en un caso de una niña de 6 años, claro, no tiene madurez suficiente para decidir, del estado de Chihuahua, que padecía leucemia, en contra de la oposición por motivos religiosos de sus padres, testigos de Jehová. Bien, es decir, en México se respeta, hay una ponderación y un respeto mayor, tanto de menores de edad como de personas que están más cerca de la mayoría de edad, respecto a un mayor respeto a la vida, ¿no? En este sentido. Esto no quiere decir que toda oposición de los padres lleve a criminalizarlo como una omisión del deber de socorro, porque para que se criminalice en ese sentido, los padres con esa oposición tienen que aumentar, tienen que producir un peligro del que sean competentes. Si ya está en el hospital el menor o está en el hospital el que está cerca de la mayoría de edad en estado inconsciente, ¿de acuerdo? Ese consentimiento es fácilmente suplible por los médicos que tienen la obligación, según los artículos del Código Penal Federal 228 y 229, para no incurrir en un delito culposo, es decir, un delito imprudente. Pero yo quiero hacer una precisión más. Hay cierta tendencia a pensar que, por ejemplo, en España, también creo que ha habido un caso en México, en que cuando se es mayor de edad y se es testigo de Jehová, en caso de inconsciencia, el testigo de Jehová, estando en inconsciencia y necesitando una transfusión de sangre, la rechaza, tiene, digamos, la quiere rechazar, ¿no? Es decir, hay una presunción de que quiere rechazar la transfusión de sangre, cosa con la que no estoy de acuerdo, porque los consentimientos, y máximo un consentimiento informado, tiene que ser actual. Otra cosa es que haya un testamento vital o unas voluntades anticipadas que se llaman jurídicamente, en donde el testigo de Jehová previamente, él y solo él, y no sus familiares, declare que en caso de una transfusión de sangre, en caso de necesitar una transfusión de sangre, no la quisiese. Ojo, que eso también es polémico, porque si esa declaración de voluntades o testamento vital es declarada muchos años antes, ¿quién nos dice si es la misma voluntad actualmente? Es decir, en caso de inconsciencia, en mi opinión, se está cometiendo un error que es presuponer que los testigos de Jehová siempre rechazan las transfusiones de sangre, cuando no es cierto, no es cierto. Y hay un caso aquí en España que yo llevé, aunque finalmente el cliente rechazó, quiso quitar la denuncia, en donde su madre quería, según dice el cliente, pero la hija de esta persona convenció a los médicos de que su madre era testigo de Jehová y que solo por ser testigo de Jehová rechazaba las transfusiones de sangre. No es cierto. Un testigo de Jehová puede rechazar la transfusión de sangre con, ojo, con, como sabéis, con la posibilidad, ya no digo probabilidad, que no quiero ser tan taxativo, de someterse a un comité judicial si no está arrepentido y ser expulsado con las consecuencias que ello entraña. Perfecto, Carlos. Carlos, yo he estado en decenas, por no decir centenas, en 12, 13 años de comités judiciales, muchísimos. Me ha tocado estar y presenciar esos juicios paralelos y legales. Me ha tocado ser juez y verdugo de amigos muy cercanos. Carlos, un anciano en México, según lo que tú has estudiado de nuestras leyes, puede ir y denunciar un delito de abuso o del maltrato de una hermana que es maltratada por su esposo, va y lo confiesa en un comité judicial, aunque la hermana se niegue a hacerlo, aunque la persona se niegue a hacerlo. A lo que voy es, el anciano con la mejor intención quiere ir a denunciar, pasando por encima de las indicaciones de la JW. ¿Podría meterse en un problema el anciano de congregación si esa persona lo desmiente? Claro,
Ahora ya has puesto un presupuesto. Perdón, Sí, Carlos, que quería agregar algo. ¿Por qué esto? Porque vemos muchos videos en YouTube, tú lo has visto muchísimo, muchos activistas sí. que dicen, no, son unos criminales, ¿por qué tú tienes que ir y denunciar? Tú tienes que ir, no, y hay una diferencia entre cuando la autoridad te pide que tú declares y tú vayas y declares algo y después seas desmentido. Quiero que aclares ese punto, Carlos, para que también no es darle con todo a todos los ancianos, ¿verdad? O sea, A ver, a ver, voy a intentar explicar mi opinión jurídica de la forma más resumida posible, porque la verdad es que daría también para otra tesis doctoral solo esta parte, solo esta parte. En principio, los delitos, tanto en España como en México, de abusos sexuales o agresiones sexuales, como les llamemos, en México, son delitos que los ciudadanos tienen la obligación de denunciarlo. Tienen la obligación de denunciarlo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que puede haber, primero has puesto un presupuesto al problema, que es que la persona que confiesa el pecado, por el delito, ¿de acuerdo? Luego se desmiente y dice que no lo ha hecho en un tribunal, ¿no? Claro, ahí nos faltaría más prueba. Pero te pongo el caso de Montana. El caso de Montana, que no se ha hablado mucho, y la gente, muchos testigos de Jehová lo confunden, quedó condenada a la Watchtower y otras congregaciones de ahí de Montana a pagar varios millones de dólares porque se descubrió un acta, creo que fue un acta judicial, bueno, unos documentos en donde se comprobó que los ancianos de la Watchtower de ahí, de la congregación, de una congregación en Montana, esto fue en 2018, y la sentencia, si no recuerdo mal, es firme, conocían de los abusos sexuales de tres niños y no denunciaron, ¿de acuerdo? Y bueno, y ahora sabéis que ahora en Pensilvania hay varios casos ahí. Bien. Pero este caso de Montana es muy llamativo porque, y además yo he leído por entero la sentencia, porque la sentencia civil condena a la Watchtower a pagar varios millones de dólares porque conocían los ancianos esos abusos sexuales. ¿Qué pasa? ¿Cuál fue la defensa de la Watchtower? La defensa fue que los ancianos recibieron esa noticia en secreto de confesión. Pero el tribunal de Montana dijo, no, no, perdona, no. Lo que ustedes hacen en el comité judicial, según ese tribunal, ojo, que esto también puede ser debatible, no es secreto de confesión, porque ustedes no tienen un secreto de confesión. Ustedes no tienen un protocolo del secreto de confesión. ¿Por qué? Porque ustedes se lo cuentan al anciano de allá y al de allá para formar el comité judicial. Y luego, si hay apelación, se lo cuentan a los ancianos del comité judicial. Y además se lo cuentan ustedes a los ancianos de otra congregación en caso de que si el apelación. presunto abusador vaya a la apelación o que el presunto abusador de la otra congregación se les comunica el motivo de la expulsión. Por lo tanto, ustedes no tienen un secreto de confesión. Evidentemente, todo tiene su riesgo, es decir, tanto el anciano que conoce un abuso sexual y denuncia eh, porque lo sabe por el propio abusador, por ejemplo, vamos a poner ese ejemplo, ¿no? Corre el riesgo de que si lo denuncia ante las autoridades legales, luego el abusador lo desmienta, y también puede pasar que se lo confiese un menor, ¿de acuerdo? Lo denuncia ante las autoridades judiciales y luego no hay ninguna prueba o no hay una sentencia y el abusador se querelle o denuncia al anciano. Esa posibilidad existe. En mi opinión, tanto en España como en México como en Montana, los ancianos tienen la obligación, ojo, esta es mi opinión jurídica, de denunciar abusos sexuales de los que tengan conocimiento. ¿De acuerdo? Y en mi opinión, y voy a ser muy claro, y ya lo he dicho, no existe un secreto de confesión por dos motivos. Uno es porque la propia Watchtower no lo reconoce. Habla de que hay que contarse los pecados unos a otros, Para lo que les conviene son cleros y ancianos para de lo que no unos les a otros. No conviene no. existe un secreto. Exacto. Exactamente. En mi opinión, como pasó en el caso Montana, ese queda donde queda el pecado con la persona que se lo cuento, un anciano. Y ahí queda, y nada más. Y no se puede utilizar para nada más. No se puede utilizar ni para expulsar, porque es un secreto entre dos personas, nada más. Pero en el momento en el que un anciano se lo cuenta a otro anciano, puede ser inclusive un delito de revelación de secretos, Ujú.
porque yo estoy contando algo que me ha confesado otra persona, pero no hay delito de revelación de secretos cuando en la ponderación de intereses se trata de proteger un bien jurídico mayor como es la libertad sexual o indemnidad sexual de un menor. ¿De acuerdo? No sé si me he explicado. Sí, claro, clarísimo, clarísimo. Carlos, ¿por qué la JW, insistimos tanto los activistas y tú como experto en el área, ha cometido crímenes en varias partes del mundo? ¿Por qué ellos objetan que no son criminales? Lo dijo, creo que fue Jeffrey Jackson ante la Royal Commission. Creo que fue este miembro del grupo gobernante. O como dijeron los ancianos en Montana. Es decir, para unas cosas estamos todos unidos y seguimos las mismas directrices y a veces no nos conviene decir que seguimos las mismas directrices. Es decir, eso es muy polémico y de hecho lo que me llama la atención de eso es que si se conociese bien cuáles son las directrices en las atalayas, las directrices del cuerpo gobernante respecto a los dos testigos del tema de los abusos sexuales, porque desde la Royal Commission y desde que Geoffrey Jackson declaró y dijo, oiga, lo que hacen los ancianos en Australia, pues ellos sabrán lo que han hecho, si no han recapacitado y no lo han denunciado es porque pues no lo han hecho bien y vamos a tratar de mejorar esto. Bueno, que yo sepa, en España, al menos en España, tendría que verlo en México, pero creo que también, la última versión del libro Pastorén, que es de abril de 2023, Igual si no aquí. recuerdo mal, de abril de 2023, sigue contemplando dentro para formar un comité judicial tanto en España como en México, que hace falta 2 testigos oculares. Por lo tanto, por mucho que digan los testigos de Jehová que han cambiado las políticas de cara a sus miembros, me imagino, no sé, o de cara a las autoridades de que han cambiado la política de abusos sexuales, que no lo niego, que lo han publicado y lo han dicho, el libro Pastorén, que es por el cual se conocen los abusos sexuales por parte de los ancianos, queda, o por decirlo de alguna manera, fomenta o puede llegar a fomentar o presuntamente o indiciariamente puede llegar a fomentar que ciertos ancianos sigan interpretando la necesidad de los 2 testigos y por lo tanto se callen y no digan nada y no denuncian ante las autoridades presuntos abusos sexuales. Porque así el libro Pastorén, o así yo lo entiendo, habla aún de la necesidad de los 2 testigos oculares. Es decir, si va un menor y le dice al anciano a día de hoy en España y en México han abusado de mí una persona y el anciano le pregunta, ¿tiene usted testigos oculares? No. Pues entonces ese anciano puede llegar a concluir que como no hace falta formar un comité judicial porque no hay 2 testigos, ese relato es posible que no sea creíble y por lo tanto no lo denuncie. No lo denuncie. Claro, ¿qué es lo que podemos llegar a pensar? Lo voy a decir de otra manera. Si alguien, vamos a poner ejemplos, alguien es abusador sexual dentro de los testigos de Jehová, como ha habido en la historia de los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová, por mucho de que quieran ser puros, pues hay también ovejas negras, hay delincuentes como en todas partes del mundo, ¿no? Hay abusadores sexuales, como pasó en el caso Candace Conti, o como se explicó en la Royal Commission, o en el caso Montana. Pero yo me pregunto, si yo fuese abusador sexual, no digo yo, un tercero fuese abusador sexual, y yo supiera que hay una norma para formar comité judicial, que es la de los 2 testigos, pues casi podría llegar a pensar de que esto es el paraíso para poder perpetrar abusos sexuales. Porque los ancianos no van a formar un comité judicial. Es posible que no lo formen. Y segundo, es posible que los ancianos, bajo esa norma bíblica, entiendan que no tienen la necesidad ni la obligación moral ni jurídica de denunciarlo ante las autoridades judiciales. Porque, como además se hacen según ellos, según las circunstancias, en secreto de confesión, no tienen por qué revelarlo. Pero eso es su pensamiento, porque las leyes en México, en España y en Montana son de obligación de denunciar abusos sexuales. Perfecto. Carlos, justamente en el mismo renglón, ¿qué opinión te da el hecho de que sea injusto, según el corporativo JW, Watchtower, o injusto para los testigos de Jehová, el que se ataque a la corporación o a la organización mundial por unas ovejas descarriadas? Lo mismo dicen los católicos, lo mismo dicen los de del mundo,
que no es justo que nosotros hagamos eso o que alguien haga eso, o sea, que no se ataque a la iglesia por culpa de unos descarriados. A ver, pues como todo en la vida, todo es, no todo es negro ni blanco. Es decir, primero, lo primero de todo es que hay criminales en todas partes. Lamentablemente es una cosa histórica y sociológica y así en parte hasta el día de hoy es el ser humano. Segundo, eh, el caso de Montana, vuelvo a decirlo, o poner otro ejemplo, el caso de la Iglesia Católica en Nueva York, lo que sucedió en Nueva York es que quedó condenada la Iglesia Católica a pagar 400 millones de dólares porque la diócesis de Nueva York encubrió, o al menos no hizo todo lo necesario por destapar abusos sexuales que conocía, que conocía por parte de sus sacerdotes. ¿Esto quiere decir que haya que criminalizar y eliminar la Iglesia Católica? No, no, ¿por qué? Porque hay otras cosas positivas de la Iglesia Católica, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que tuvo que pagar, resarcir a las víctimas y en Nueva York y en parte del mundo, y así lo dijo el Papa Francisco, hasta lo dijo, pero tampoco soy experto y no sé hasta cuánto se ha implementado. La política de la Iglesia Católica en cuanto a la denuncia de los abusos sexuales cambió a nivel mundial. Mi pregunta es, el caso Royal Commission, el caso Montana, el caso Carnas Conti, un caso también en California, etcétera, etcétera, ¿deberían cambiar en parte la política de los testigos de Jehová? Al menos, por ejemplo, esos 2 testigos oculares en el libro Pastorén. Pues yo creo que sería positivo, puesto que si no, lo que pasa es que muchas personas van a tender a pensar, testigos y personas que no han sido testigos de Jehová, de que se sigue perpetuando una norma que puede ser interpretada por los ancianos, por muchos ancianos o por unos pocos ancianos, pero en definitiva por representantes autorizados de los testigos de Jehová, para indiciariamente encubrir abusos sexuales. Por lo tanto, a la pregunta, ¿los testigos de Jehová son una organización criminal? Pues no se puede afirmar eso. No se puede afirmar eso. ¿Que hay normas que sean utilizadas por sujetos, más o menos sujetos, como se intuye en el caso de Royal Commission, y lo dijo el propio Geoffrey Jackson, del miembro del cuerpo gobernante, o el caso Montana, etcétera, etcétera, que puedan estar siendo utilizadas esas normas por criminales? Eso lo hemos visto, hay sentencias. Por lo tanto, no quiere decir que todo el mundo en los testigos de Jehová o en cualquier otro grupo sean miembros de una organización criminal, pero puede existir dentro de los testigos de Jehová una organización criminal. Y no digo puede, en el sentido de que exista una organización criminal, pero la posibilidad de que existan sujetos que organizadamente oculten abusos sexuales puede pasar tanto en los testigos de Jehová como fuera de los testigos de Jehová. Perfecto, Carlos. Carlos, algo muy importante es que no solamente estás presentando el libro en estos canales, sino en canales de activistas, sino que vas a venir a México, Carlos. Y eso es algo súper importante y creo que es lo más rescatable de todo esto, porque todo lo que nos aporta es importantísimo, pero el hecho que vengas a México a presentar el libro y posiblemente estar hasta en el Congreso, eso es un parteaguas, Carlos. Lo repito, no me cansaré de decirlo, te lo he dicho de manera personal. Yo creo que lo que hiciste el trabajo en España con la Asociación de Víctimas Españolas, los Testigos de Jehová en España, y esto de venir a México a presentarlo en el Congreso es un parteaguas en todo el activismo, no solamente versus Testigos de Jehová, sino versus las sectas coercitivas y criminales. Vas a venir a México, Carlos. ¿Qué vas a hacer en México? Pues ¿Cuándo? mira, ¿Cómo? Daniel, pues te explico. Lo primero de todo, otra precisión. Este libro no se escribió, creo que lo he dicho antes, se escribió mucho antes de yo llevar el caso de la Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová, mucho antes. De hecho, yo mandé publicar el libro un mes antes aproximadamente de que a mí el caso me llegase. Me llegó el año pasado para junio, pues yo lo mandé a publicar más o menos en esa fecha. Y hasta, Importante, porque no te agarraste de la fama de la JW, para que quede claro, ¿verdad? para nada, para Trabajaste en eso. nada, para nada. Y entonces, eso por un lado. Segundo, voy a hacer varias presentaciones. ¿Por qué? Porque voy a estar en México por motivos personales desde principios de agosto, pero luego voy a estar una semana entera
el día 24 de agosto en la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México a las 11 de la mañana. Luego estamos cerrando, déjame un momento que vea el calendario, porque están prácticamente cerradas las fechas, pero están por confirmar. De hecho, esta semana las tengo que confirmar. Y son, concretamente, el 23 por la tarde, a las 6 de la tarde, seguramente será la presentación del libro en el Colegio Nacional de Abogados de Ciudad de México. El día 22 de agosto en la UNAM, en la UNAM de Ciudad de México, a las 5 de la tarde aproximadamente. Luego estoy gestionando la posibilidad, y me confirmaron ayer, la posibilidad de llevar dos cosas: la presentación del libro al Congreso Nacional al Congreso de la Nación, y también que hay un diputado del Congreso de la Nación interesado en la propuesta legislativa de criminalizar la persuasión coercitiva en México. No puedo decir más, no puedo dar nombres, Claro. no puedo decir más porque no está cerrado, se está dialogando lo que es tanto la presentación del libro en el Congreso Nacional como la iniciativa legislativa. Y en esta semana, la semana que viene, espero tener más noticias. Y luego también la voy a presentar en la Universidad de Guanajuato, en el estado de León, perdón, en el estado de Guanajuato, en la ciudad de Guanajuato, en esa universidad tan bonita que hay ahí. Creo que va a ser el día 21. Y el día 25 en la Barra Internacional de Abogados, y el día 26 en la Universidad Humanitas también de Ciudad de México, o al lado de Ciudad de México. Esas fechas están por cerrar. La que está confirmada seguro es la Ibero, y también está por confirmar en la Universidad de Anáhuac, en Ciudad de México. En verdad, te lo digo sinceramente, Daniel, yo creo que con una o dos basta, pero ya que estaba, ya que voy, por lo menos durante esos días trato de divulgar el máximo posible este libro. Perfecto, Carlos. Del 22 al 26 de agosto estarás en México. Obviamente estarás antes por motivos personales, pero estarás visitando la Ibero, la Anáhuac, estarás visitando el Colegio Nacional de Abogados en Ciudad de Sí, México. el Colegio Nacional es seguro, simplemente estamos cerrando la hora. Es el día 23, he dicho, seguramente a las 6 de la tarde. Yo creo que previo a eso estaremos sacando algún videíto para recordar las fechas. Yo las estaré recordando las fechas. Te lo agradezco, Una Daniel. semana antes lo estaré haciendo. Y bueno, con este libro de investigación, es aportar un granito de arena a la sociedad, como tú bien lo dijiste. Con esto, señores, no se hace dinero, o sea, con esto no lo hacemos, igual que yo no gano nada con esto, no pongo comerciales, lo hago al igual que Carlos, activismo, en mi caso, en él, un libro de investigación, dejar algo, una huella, dejar algo para el futuro, que exista jurisprudencia. Creo que es muy rescatable, Carlos, el hecho de que visites al Congreso de la Nación. No puedes dar nombres de los abogados, de los contactos, eso es más que entendible, pero es súper importante porque tu enfoque, Carlos, va a que está mal creer. ¿Quieres eliminar a la JW y a la luz del mundo o quieres simplemente que se legisle al respecto para que los que somos adeptos o los que querramos creer, que creer no está mal, podamos tener un poco más de libertades? ¿Cuál es tu objetivo con todo esto, Carlos? Mira, voy a ser muy claro, Daniel. Yo en la tesis doctoral y también en este libro defiendo en parte a los testigos de Jehová. Ahora mismo no hay tiempo para explicarlo, pero No, no, no. defiendo ciertas posturas, por ejemplo, de padres, en tema de transfusión de sangre. Defiendo temas de bandera, por ejemplo, de que no hemos hablado porque no ha habido tiempo, pero por ejemplo el tema de banderas también lo defiendo. Es decir, defiendo la libertad de conciencia y la libertad religiosa. Y defiendo y entiendo a muchos padres que por cuestiones de conciencia y de religión no hagan todo lo que otros padres harían con sus hijos, por ejemplo. Es decir, lo entiendo, y en mi tesis doctoral jurídicamente y dogmáticamente lo defendí
pero no porque ni los conocía, ni he tenido nunca ningún vínculo con los testigos de Jehová, ni con la luz del mundo, ni con ningún grupo religioso. O sea, cualquiera que me conozca y me haya tratado, pues sabrá que no tengo nada que ver. Dicho eso, volviendo a tu pregunta, que se me ha olvidado cuál era la pregunta. ¿Cuál es tu Perdona. objetivo con todo esto, Carlos? Con el libro, con las presentaciones, con el éxito que seguramente tendrás en España, con el juicio, Mi, defendiendo la Asociación Española. ¿Cuál es tu mi- esta- objetivo? Mi objetivo siempre ha sido, esto ha sido, por decirlo de alguna manera, algo inesperado. Es decir, la vida me ha ido llevando sin querer a pasar por aquí. O sea, ni más ni menos. Yo empecé la tesis doctoral hablando de los autores por convicción o de conciencia, es decir, autores que cometen delitos porque moralmente lo consideran necesario. Hablaba del terrorista como enemigo. Es decir, mi línea de investigación iba planteada en un sentido de ese tipo de delitos, ¿no? El terrorista, por ejemplo, ¿no? Que por convicción moral, yihadista, comete delitos, etc. Mi director de tesis doctoral me dijo, mira, hay un capítulo que estás trabajando, que es el de las sectas, que nadie lo ha trabajado, pero nadie lo ha trabajado. Tanto es así que yo abandoné la tesis doctoral porque no encontraba información apenas. En España apenas hay jurisprudencia, apenas hay jurisprudencia. Y es un país, hombre, que se caracteriza por tener muy buena jurisprudencia. Pero tampoco en México. La única jurisprudencia que ha existido ha sido en Francia y en Bélgica porque hay unos artículos ahí en el Código Penal. Entonces, mi vida me ha ido llevando a este camino, la tesis doctoral, luego este libro que empecé a escribir en 2018 y lo terminé en junio del 2022, y mi objetivo ha sido haciendo un trabajo de investigación, ni más ni menos. Es un trabajo de investigación que es el que más domino y que dentro de otras investigaciones que he hecho, pues es el que, digamos, más me representa. Pero he hecho investigaciones y las pueden ustedes ver en Google y buscarme mi nombre sobre responsabilidad penal de la persona jurídica, sobre violencia de género, sobre delitos económicos, sobre la prisión provisional o preventiva. Es decir, que no solo trabajo el tema de sectas porque también me necesito salir un poco de vez en cuando del tema de sectas. Y el tema de que la asociación haya venido a mí es porque realmente hay muy pocos especialistas en España y en Europa confiaron en mí. Tanto es así que yo, no lo he dicho mucho, pero yo cogí el caso porque quería ayudar. O sea, si hablamos a nivel económico, si no lo voy a decir públicamente, o a lo mejor en alguna entrevista se me ha podido escapar, seguramente porque cuando uno habla mucho al final se le escapa alguna cosa, Claro. pero puedo asegurar que no ha sido por un tema económico, ha sido por un tema de que vinieron unas personas que tenían una necesidad de que alguien les ayudase, vi el caso, me gustó, profesionalmente me gustó, y decidí que tanto profesionalmente como a nivel personal tenía que ayudar a estas personas que me estaban contando eso. A raíz de ahí, pues el caso, pues a nivel, yo casi diría que mundial, explotó. Todos los youtubers, todos los testigos de Jehová, pues más o Todos. menos ya me conocen, y sin perjuicio de que ojalá se sumen más juristas, más psicólogos expertos en este tema, al objeto de ayudar a la gente. El propósito del libro no es condenar a los grupos religiosos, ni a ninguna secta o grupo raro o diferente, sino precisamente eh, eh, hacer respetar la libertad de conciencia y la libertad religiosa. Y la libertad de la voluntad, la libertad de ser libres. Es decir, porque tradicionalmente algunos grupos se han amparado en la libertad religiosa y en la libertad de conciencia para precisamente de forma oculta cometer crímenes contra sus propios miembros y contra terceros. Es decir, amparándose en esa libertad se ha ocultado muchos crímenes contra miembros de ciertos grupos, ¿no? Entonces, lo que yo propongo, y además este libro lo que hace finalmente es hacer una propuesta legislativa, lo que hago es proponer un artículo del Código Penal, lo redacto, lo he redactado, lo he propuesto en este libro, y lo que hago es no luchar contra las sectas, sino precisamente que se haga respetar la libertad de conciencia, la libertad religiosa y la libertad de la voluntad de las personas. Perfecto, clarísimo, Carlos. Sí, eso me encanta porque eso es lo que yo he dicho y a veces me han cuestionado por eso, porque yo digo, es que no está mal creer. El problema está en que te obliguen a creer. El problema no está en que un niño, algún día nos reuniremos, Carlos, en otro Sí, video, en otra sesión para hablar, porque ese sí, tema del saludo a la bandera en México.
El tema de la objeción de conciencia, de que si tú quieres, un testigo de Jehová tiene derecho a decir, no quiero participar como funcionario de casillas en las elecciones. Yo lo hice y lo dije por objeción de conciencia, firmé un documento y no me obligaron a ir a la casilla, porque tengo derecho a no hacerlo, ¿no? O la persona, como bien lo mencionaste, que dice, no quiero transfusión, no quiero ese tratamiento, aunque no sea testigo de Jehová, tengo derecho a escoger el tratamiento médico. Por eso me encanta eso de que defiendas la libertad de las personas a poder actuar sin ninguna consecuencia coercitiva que termina en un crimen, como bien lo dice tu libro. Carlos, ya vamos a Exactamente. terminar. ¿Qué viene para España, Carlos? ¿Qué estamos esperando todos los ex testigos con ansias, que estamos ahí comiéndonos las uñas? ¿Qué viene para España? Y bueno, y ya con eso nos despedimos. ¿Qué estamos esperando, Carlos? ¿Qué pasa ahí en la corte? ¿Qué dice la jueza? Pues, a ver, ya debería haber salido la sentencia. Es decir, la sentencia del tema de la asociación de víctimas ya debería haber salido porque la propia jueza nos dijo en petit comité, en privado a los abogados, que tenía pensado sacar la sentencia, sí, el fallo final, para finales de abril, 1 de mayo. Yo creo que la jueza al final se ha retrasado más porque ha habido aquí también huelga de funcionarios públicos, de la Administración de Justicia, luego es un caso muy complejo. Y la jueza yo creo que le ha costado más de lo que pensaba hacer la sentencia, ¿no? Entonces yo creo que antes del 1 de agosto, que es cuando todo el mundo nos vamos de vacaciones aquí en España, todo para, excepto los casos criminales, todos los juzgados paran, la jueza, es decir, de aquí, que estamos al día 19 al día 31 de julio, va a sacar la sentencia. Es decir, a lo mejor mañana mismo sale la sentencia. Y sería muy extraño que antes, es decir, que sería muy extraño que dictase la sentencia para septiembre. También puede hacerlo, si no, nadie lo obliga en un caso tan complejo a hacer una sentencia, digamos, en un tiempo limitado, ¿no? Pero yo confío y estoy casi seguro que antes del 31 de julio tenemos sentencia y confío, esto claro, los abogados muchas veces no debemos de decirlo, pero pero en este caso lo voy a decir, la convicción de que la Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová va a ganar y porque después de haber declarado tantas víctimas lo que les ha pasado, eso la jueza no puede dejarlo, no puede pasarlo por alto y se ganará. Si se pierde, pues entonces recurriremos, iremos a la audiencia provincial, a un juicio de apelación, y si se pierde, pues iremos al Tribunal Constitucional, ¿sí?, a donde haga falta. Carlos, para que la gente entienda lo que pasó en España, ¿hasta cuánto llegó a declarar una persona? Porque a lo mejor a muchos pensamos, bueno, yo no, porque estoy familiarizado con eso, pero muchos piensan de que la gente iba y decía, soy una víctima porque me expulsaron. ¿Cuánto tiempo declaraba? ¿Cuánto tiempo escuchó esa mujer, esa jueza? Para que entendamos de que la gente ya está interesándose en el tema, las autoridades. Mira, fueron 5 sesiones de unas aproximadamente 9 horas cada sesión, 5 sesiones a 9 horas cada sesión, y declararon en persona 24 testigos, 12 testigos a favor de los testigos de Jehová, que además dijeron que eran testigos de Jehová, y 12 ex testigos de Jehová, ¿no? Y incluso alguno que era testigo de Jehová aún. Ojo, ¿eh? Algunos eran testigos de Jehová aún, inactivos, y otros un poco más activos. Bueno, pero es que eso fueron durante 5 sesiones, 9 horas. Pero además de los 24, o mejor dicho, de los 12 a favor de la Asociación de Víctimas, hasta 70 declararon por escrito. Es decir, eso es la misma prueba y tiene la misma fuerza, pues, que por escrito. Al final fueron 70 víctimas que decían al principio de su emisiva, ¿no? de su carta o de su testimonio, soy víctima de los testigos de Jehová. 70 personas. Y explicaban por Impresionante. qué. Y explicaban por qué, desde su niñez hasta su expulsión o desasociación o trastorno psicológico. A mí me llamó mucho la atención de que muchos alegaban trastornos psicológicos. Luego había un porcentaje muy alto, grotesco, diría yo, de muchas personas que se habían intentado suicidar. Y lo explicaron en el juicio o por escrito. Es decir, que los testimonios eran muy contundentes. Carlos, hay mucho en 70 testimonios. Y yo he estado de verdad en centenas, quizás decenas o centenas de comités de esta índole, escuchando a la gente confesar pecados. ¿Qué comentario podrías decirnos? ¿Cuál te marcó así? Digo, en 70 es muchísimo, en 9 horas diarias,
pero ¿cuál dices, esto es impresionante? Que digas. Uno así, a bote pronto, como decimos, que te agarré de bajada, ¿no? Pues, Te estoy preguntando así sin ensayo. pues eh, hubo un chico joven eh, que él mismo explicó en el jueza, quizá es un poco infantil, pero explica muy bien lo que yo sentí. Cometí un pecado que era, me pillaron, se chivaron de que estaba fumando en una cachimba, no era ni tabaco, era una cachimba de estar de humo, de sabores, y se chivaron. Fui al comité judicial, era menor de edad, cuando se hizo el comité judicial, tenía 16 o 17 años, él entró con 14 o 15 años, se bautizó, y me expulsaron. En ese momento de la expulsión, cuando yo salí de la sala, entendí lo que era la expulsión. ¿Por qué? Dice, mi padre no me habló, me llevó a casa y no me habló. 2, mi madre no me hizo la cena esa noche, ni las siguientes. Y al final tuve que salir de mi casa, siendo menor de edad, para ir a casa de mis tíos, que no eran testigos de Jehová, y son ellos los que me están pagando ahora la carrera, la licenciatura, los estudios. Impresionante. No, no, impresionante. Carlos, un minuto que quieras finalizar con algo, sin antes decirte muchísimas gracias de todo corazón, de toda alma por haber estado aquí. Esto es tremendamente enriquecedor. Tienes una cultura general tremenda, aparte del área en la cual te especializas como doctor en Derecho Penal. Y bueno, ¿con qué quieres culminar, Carlos? Y te No, digo pues, muchísimas pues gracias. lo primero de todo, Daniel, realmente intuía cuando me contactaste por WhatsApp, por lo que me preguntabas y lo que me comentabas, que iba a ser una entrevista muy interesante. Por eso, aunque tu canal sea pequeño, para mí eso no es lo importante, que sea un canal pequeño, grande. Así, a mí lo que me interesa es hablar de lo que creo que es importante para las personas que se sientan víctimas. A mí, una de las cosas que más me ha llamado la atención de todo lo que sé de los testigos de Jehová es que hay una parte de los testigos de Jehová, y lo digo porque es lo que siento, y así lo pregunté en el juicio a los propios testigos de Jehová. Oiga, ¿ustedes han llamado? ¿Ha pasado? Si tienen razón o no tienen razón. No me contestaron. Es más, alguno me dijo, algún anciano, que no iba a llamar, que no había llamado y que no iba a llamar. Y eso a mí me llamó la atención. Entonces, ahí y en adelante, desde ese momento en el juicio, creo que no es mi labor hacer una labor de activismo, no es mi labor. Yo estoy haciendo una labor jurídica, académica, que como tú bien has explicado, unas veces doy la razón a los testigos de Jehová y otras veces no le doy la razón jurídicamente porque es lo que pienso y lo fundamento jurídicamente, y en aquellos puntos en donde yo puedo ayudar a personas que se sientan víctimas de los testigos de Jehová, si esta entrevista, que aunque lo vean 50 personas, les puede ayudar, pues es el granito de arena que yo quiero dejar pues con mi tiempo libre y con mis conocimientos. Así que por mi parte, también te doy las gracias por también estar aquí, porque tú también estás aquí pues con tu tiempo y con tus medios, pues haciendo esta labor que también creo que es muy sana. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Yo cuando hice mi primer video, yo dije, cuando lo vean 3 o 4 personas, con eso me doy por bien servido. Y cuando empecé a ver el asunto de 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 vistas, dije, no, esto ya me supera, ¿no? Entonces, la verdad, el impacto es muy positivo y lo hacemos por una persona. Primero por nosotros, luego que impacte de manera positiva en los demás. Carlos Bardavío Antón, un saludo enorme, que descanses, buenas noches y estamos en Sí, contacto. un abrazo muy grande y muchas gracias a todos por escucharme. Chao.